Bueno, esta es mi lección 1 donde voy a explicar y practicar la estructura básica de un documento HTML, y para esto voy a usar la página de CodePen, y esto lo hago porque CodePen no tiene ningún tipo de ayuda en cuanto a sugerencias de código, y esto me va a ayudar a memorizar de una mejor manera el cómo se estructura el documento escribiendo línea por línea. Entonces lo primero que tengo que hacer es especificarle qué tipo de documento voy a trabajar. En este caso sería todo en mayúsculas, tal y como lo estoy escribiendo, doctype, y cierro. Le digo que es HTML, pero tiene que ser en minúsculas y con un signo de admiración al principio, así. Bueno, es importante aclarar que cuando se está trabajando con archivos HTML, este es un lenguaje de marcado y de etiquetas, entonces todas mis etiquetas siempre necesitan su símbolo de apertura y su símbolo de cierre, pero no todas las etiquetas necesitan una etiqueta de cierre, sino que hay etiquetas que se cierran por sí mismas. En otras lecciones practicaré con las etiquetas que se cierran solas. Bueno, después de especificarle que estamos trabajando con un documento de tipo HTML, ahora le vamos a especificar el área de el head. Y por ejemplo, el head sí requiere su etiqueta de cerrado, y la diferencia entre una etiqueta normal y una etiqueta de cerrado es que la etiqueta de cerrado tiene una diagonal justo después de del signo de apertura, y después de el head, una disculpa, sí va el head, pero antes de usar el head tenemos que usar la etiqueta HTML. Bueno, y esta etiqueta eh, se va a encargar de marcar el inicio y el final de nuestro contenido del documento HTML. Por tanto, quedaría de la siguiente forma. Guardé un momento, por eso es que desapareció. Y es importante respetar los espaciados. En este caso di un tabulador justo al inicio de la etiqueta head para poder diferenciar. Así. Bueno, entonces esta sería la estructura. Le tengo mi etiqueta HTML que va a agrupar todas las etiquetas y da a entender que esto es lo que está construyendo mi archivo. La etiqueta doctype simplemente le indica al navegador que lo que está a continuación de esta línea es justamente HTML, y hasta aquí claros. Después de esto va la etiqueta body. Esto también necesita su etiqueta de cierre. Y aquí van diferentes cosas. Por ejemplo, en el head se colocan etiquetas que normalmente no tienen un impacto visual para el usuario, excepto una que es la que estoy a punto de escribir, y el resto se le conoce como etiquetas meta, y estas son más que nada para los diferentes navegadores para proporcionarle distintas instrucciones, como puede ser la descripción de nuestra página, o si queremos que sea indexada por los navegadores, o si queremos usar caracteres especiales.
todos esos van dentro de una etiqueta meta, y la única que va dentro del head que sí requiere una etiqueta de cierre, porque los metadatos son etiquetas que se cierran solas, sería la etiqueta de título. Y esta etiqueta nos sirve para cuando le estamos asignando un título a nuestro proyecto. Se mostraría en la pestaña, por ejemplo, en este caso, como CodePen ya tiene toda esta estructura por defecto integrada. No me marca error si yo la escribo, pero no necesitaría escribirla para empezar mi proyecto. Yo perfectamente podría tomar esto, todo lo que ya escribí, podría tomarlo, borrarlo y escribir un H1 y funcionaría, ya que la página entiende que está dentro de un HTML y no necesito escribir esto. Pero si yo estuviera usando un editor de código, si no hago toda esta estructura previa, no funcionaría. Y si lo hiciera en un editor de código, la palabra document aparecería aquí arriba en la pestaña. Bueno, y después iría la parte del body, que como su nombre lo indica, aquí es el cuerpo del documento y va todo lo importante. Y existen dos tipos de etiquetas, que serían las etiquetas contenedoras y las etiquetas de contenido. Un ejemplo de etiquetas contenedoras pueden ser las siguientes, que sería header, y existe una analogía que si tú buscas información sobre HTML, lo representan con que el HTML es el esqueleto del cuerpo humano, y es precisamente porque, si nos fijamos, tiene muchas similitudes. Por ejemplo, la etiqueta header hace referencia a la parte superior del documento, que vendría a ser la cabeza de nuestro cuerpo. Luego vendría la etiqueta main, que ahí meteríamos todo nuestro contenido principal, llámese párrafos, subtítulos, listas, tarjetas, todo lo que vayamos a mostrar, nuestro contenido principal. Y por último sería nuestra etiqueta footer o footer, que es para englobar todo lo que va en el pie de la página. Footer. Ok, entonces por ejemplo, estas solo son algunas de las etiquetas contenedores. Entonces dentro del main, para ejemplificar mi punto, una etiqueta contenedora podría ser la etiqueta section, que como bien le indica su nombre es para especificar una sección, y dentro de la sección nosotros podríamos tener un artículo con la etiqueta article, y esto que estoy haciendo es importante porque el hecho de nosotros poder tener bien especificado cuál es el header, cuál es el área main o el área principal, cuál es el footer, cuál es una sección, cuál es un artículo, a esto se le llama tener una buena semántica en HTML, y esto nos ayuda más que nada a la hora de indexar nuestras páginas, que el navegador tenga un entendimiento claro de cómo está organizada nuestra página,
y nos ayude a colocarla mejor. Y también si algún usuario está usando algún lector de pantalla o algo así, el lector de pantalla podría decirle que efectivamente está en el header, está en una sección o está en un artículo, porque la siguiente etiqueta, que es una etiqueta comodín, podemos decirle así, porque no tiene un propósito en específico como las otras, como que header es para la parte superior, footer para el pie de página y main para el centro o el contenido de la página. La etiqueta div es una etiqueta comodín porque no tiene un propósito establecido, entonces es una mala práctica que toda nuestra estructura HTML se base en divs, porque precisamente estamos perdiendo ese orden. Entonces el div es muy útil y no significa que no lo pueda usar, simplemente es que es buena práctica seguir una estructura semántica correcta. Y ya para acabar con las estructuras contenedoras, existe lo que es OL y OL. Entonces, hay dos variantes, que sería esta de OL y esta otra que sería UL. Y esto nos ayuda a englobar listas. Son etiquetas para tener listas. Entonces, recordemos que cuando estás codificando, codificas en inglés por norma general. Entonces, OL significa order list y UL significa un order list. Lo que significa que si yo pongo un elemento dentro de esta lista, como está agrupada en una lista ordenada, se me van a aparecer el contenido de este lado, numerados precisamente 1, 2, 3. Y si yo tuviera contenido en una lista desordenada, se me pondrían con puntos negros. Y eso sería todo. Y lo que quiero recalcar es que las etiquetas de contenido, etiquetas contenedoras, no tienen un impacto visual sobre nuestra página. Como vemos, siempre se quedó en blanco. Y a continuación irían las etiquetas de contenido, que estas sí que tienen un impacto directo en nuestro navegador. Ya son visibles. Como por ejemplo, me muevo al header y existen varias etiquetas de contenido. Una de ellas sería el H1. Entonces, si yo escribo un título, como por ejemplo etiqueta de título, como vemos, ya se representaría en nuestro navegador. Esto ya lo estamos viendo. Entonces, la etiqueta H1 tiene varias variantes, las cuales van de H1 hasta H6, y según el número sea más grande, el tamaño de fuente va a ser más chico. Por ejemplo, copiamos la etiqueta H1, lo pegamos, solo que intercambiamos y vemos que ahora es un H2, es un título de tamaño 2, y como podemos ver, el tamaño de fuente es significativamente menor al de H1. También es importante saber que es una muy buena práctica que nosotros solo tengamos un H1 en toda nuestra página, y este suele usarse en el título.
podemos repetir el resto de etiquetas de título, o sea, podemos tener varios H2, varios H3, H4 según lo que necesitamos, pero el H1 es, no podría decir que es un estándar, pero es muy común que se reserve únicamente para el título principal, y como título solo hay uno, se da por entendido que la etiqueta H1 solo se debería usar una vez. Y bueno, como digo, puedes seguir modificando esto hasta H6, y cada vez que el número aumente, la fuente va a ser cada vez más chica. Otra de los etiquetas de contenido más comunes de usar, por ejemplo, vamos a meter algo dentro de este div, sería la etiqueta P, que es una etiqueta para párrafos. Sí. Entonces, si yo escribo cualquier cosa, soy un párrafo, vemos que ese párrafo, vemos que se escribe, lo copiamos, pegamos un nuevo párrafo debajo, párrafo 2 para diferenciarlo, y como podemos ver, las etiquetas párrafo siempre agregan un salto de línea. Por ejemplo, soy un párrafo y soy un párrafo 2. Cuando nosotros pusimos el segundo párrafo, está este salto de línea. Esto pasa siempre con la etiqueta párrafo. Y la última etiqueta que voy a... Bueno, no es cierto. La siguiente etiqueta que voy a mostrar es la etiqueta LI, que como su nombre indica, traducido del... Bueno, no traducido directamente del inglés, sería list item. Traducido sería como elemento de lista. Y como podemos ver, estoy dentro de una lista ordenada y ya se me representó con el número 1 a pesar de que el elemento está vacío. Pero por ejemplo, si yo escribiera número 1, vemos que así aparecería. Y si yo replico este elemento, control C, enter, pegamos, mira, se agregó uno nuevo y siguió el orden. Ahora aparece con el número 2. Y así se podría seguir. Entonces, ¿qué pasa si yo bajo aquí y le pongo lo mismo, LI? Falta esto. Ahí. Como vemos, cuando la etiqueta está vacía, le voy a poner bullet point. Bullet point. Aparecen con puntos negros porque precisamente no tienen un orden, solo están en lista. Entonces, si yo nuevamente replico esta línea, vemos que aparece, pero aparece simplemente otro punto. Y ahora sí, la siguiente etiqueta, que sería la última de momento, vamos a ponerla dentro de... debajo de UL. Sería la etiqueta
A o anchor tag, que simplemente sería la letra A. Importante no olvidar las etiquetas de cierre. Ahí está. Entonces, la etiqueta A también es capaz de desplegar texto. Por ejemplo, le vamos a poner link. Y a simple vista no tiene nada especial. Aunque si te das cuenta, aquí el navegador le puso como un cierto estilo especial, pero no hace nada, es texto tal cual. A no ser que se le agreguen unas propiedades o, mejor dicho, atributos. Este tema de atributos se cubrirá también más adelante. Pero los atributos son como opciones que le podemos dar a nuestras etiquetas para que tengan cierto comportamiento. Entonces, uno de esos atributos que tiene esta etiqueta es el atributo href o href. Y mira, si te fijas, el texto no solo cambió de color y le apareció un subrayado, sino que ahora si yo me pongo encima de él, aparece el dibujo de la manita, porque es un enlace, es cliqueable. Si yo hago clic aquí, me recargaría la página y es algo que no quiero, por eso no le doy clic. Pero si te das cuenta, cuando yo no tenía puesto el atributo, no cambiaba a mi dibujo de manita, y es por esto. Entonces, aquí tú le especificarías el link al que quieras que te lleve. En este caso, como yo no quiero que me lleve a ningún lado, se usa el símbolo de gato o almohadilla. Y también otro atributo es el atributo target. Y voy a recorrer tantito esto para que se quede todo en una sola línea. Es el valor de blank. Entonces, si yo le doy clic, ahora sí, podemos ver que me abrió este documento, pero en una pestaña nueva, ¿ves? Aquí tengo toda mi ayuda y aquí simplemente me lo abrió. Y esto sucede gracias a este atributo. Si yo le quitara este atributo, me recargaría la página y ya es algo que yo no quiero. Y bueno, estas cabe decir que no son ni de cerca todas las etiquetas que existen. De hecho, existen muchas más etiquetas que cubriré más adelante, como la etiqueta spam, la etiqueta strong y una infinidad más. Entonces, estas simplemente son algunas de las etiquetas que más uso. Entonces, está bien saber para qué sirven, pero no olvidemos que no son las únicas y que hay una gran variedad de etiquetas. Y bueno, este sería el fin de la lección 1. Y yo sé que esto no es muy impresionante y al momento de estar practicando puede ser aburrido, pero es justamente sabiendo todo este tipo de cosas que empiezas a construir unas bases sólidas para posteriormente empezar a hacer proyectos más bonitos y divertidos de hacer. Bueno,